que me lo expliques de cero, Corte Suprema, quieren remover o mandar algunos jueces supuestamente kirchneristas, Sí. o no, macristas, al lugar Macrista. anterior. Contanos todo porque hay muchos, a mí particularmente los jueces y la política me rompen las bolas, ¿viste? Llega un momento que ya me pierdo. Y bueno, ¿sabes cuál es el problema? Cuando quieren acomodar las cosas de acuerdo a la conveniencia política, cuando hacen que queda Claro. la institucionalidad y tratan de argumentar con cosas que no son verosímiles Ajá. para, bueno, la conveniencia según de Sí, quien el color sea, ¿no? político, el que esté en el poder. Sí, bueno, en este caso en realidad sería, digamos, lo que hace la Corte sería en contra, ¿no? Porque la Corte también juega su partido político. Claro, totalmente. Pero, a ver, vamos a repasar un poquito. ¿Qué es lo que sucede? En su momento, vos para hacer un nombramiento de jueces, Sí. necesitas lograr el acuerdo de los 2/3 del Senado. Ajá. ¿Sí? O sea, el procedimiento es, hace el concurso el Consejo de la Magistratura, eleva la terna, y el presidente, dentro de la terna, designa uno con el acuerdo del Senado. Totalmente, ¿sí? bien. Perdón, dije 2/3, eso es para la Corte solamente. El acuerdo de mayoría simple del Senado. Entonces, como en el gobierno anterior no tenían la mayoría simple, ¿qué hicieron? Hicieron los movimientos y el presidente los designó directamente. En este Por caso, decreto. claro, y no se cumplió con el mecanismo que dispone la Constitución Ajá. Nacional. Nadie ¿sí? se quejó en ese momento. Nadie se quejó, por supuesto, porque el gobierno ha hecho, no, sí, quejarse quejaron, pero viste cómo es esto, cuando tenés el poder es una cosa y cuando no tenés el poder, Claro. las quejas caen en saco roto. Claro. Es así, y todos los planteos que hagas. Mirá, sin ir muy lejos, nosotros, cuando, ¿te acordás que en una época hablamos que habían suspendido miles de matriculados en la etapa más dura de la cuarentena, Ajá, donde sí. todo estaba cerrado, la gente no tenía ni dónde ir a pagar, le suspendieron la matrícula? Nosotros interpusimos un amparo, van 2 jueces que se excusan porque todos tienen parientes entre los miles de damnificados por la suspensión. Parece que todos los jueces son parientes de Claro. algunos de los que suspendieron. Claro. Bueno, entonces eso es lo que pasa cuando no tenés el poder. Tenés la razón, pero no el poder. Entonces, en este caso lo que sucede es, cuando cambia el gobierno, cambian a su vez las mayorías dentro del Consejo de la Magistratura, Sí. porque recordemos que buena parte de sus integrantes son designados por el Congreso y el Ejecutivo. Tenés representantes de diputados, representantes de senadores y del Ejecutivo. Eso lo que hace es que se modifiquen las mayorías. Al modificarse las mayorías, revisan las designaciones y lo que dicen es, estos 3 jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, Sí. están mal designados porque no cumplieron con el mecanismo constitucional. Entonces, lo que dice la resolución del Consejo de la Magistratura es, no se puede convalidar esto y aplicar una doctrina de hechos consumados, ¿sí? Porque estamos hablando de una violación constitucional. Bien. Entonces, porque una cosa, si hablamos por ahí de un acto administrativo simple y hay alguna irregularidad que no significa, y aclaremos, irregularidad que no significa ilegalidad, Claro. ¿no? Porque no cumplir un plazo ya es hacer algo de una manera irregular y no siempre por eso se da Que por sea ilegal. decaído todo un procedimiento. Claro. Exacto. Por eso aclaro esto, que no es lo mismo irregularidad que ilegalidad. Bien. Al ser una violación constitucional no es algo que vos puedas convalidar por el mero paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice, bueno, pasan estos señores al acuerdo del Senado. El Senado no les da el acuerdo. Entonces tienen que volver a sus juzgados anteriores, porque en definitiva eran jueces todos. No es que entraron por la ventana a la judicatura. Lo que se hizo fue simplemente, se los había, digamos, se habían hecho pases, o en algunos casos, si se quiere, un ascenso por ahí de
de primera instancia a cámara o cosas por el estilo. Ellos pasan de sus juzgados ¿a dónde? Y a ser camaristas. Lo que pasa es que van algunos fueron de tribunal oral, que en realidad es como se toma como si fuera la cámara, pero a la Cámara de Apelaciones de la primera instancia. Bien. ¿Qué pasa? ¿A Comodoro Pi, digamos, pasa a la justicia federal? No, lo que pasa es que ya estaba en la justicia federal, no todos estaban en, digamos, uno era de La Plata. Ajá. Pero el punto es este. Vos tenés en el proceso penal una etapa que es de instrucción, ¿sí? Que es la etapa escrita, y después tenés el juicio oral, ¿sí? De lo que es la etapa de instrucción, vos tenés una Cámara de Apelaciones que revisa eso. Esta gente estaba en tribunal oral y pasó a la Cámara que revisa la etapa de instrucción, ¿sí? Bien. Esto es importante entender. ¿Por qué? Porque los que dictan las prisiones preventivas son los de instrucción en general. Porque cuando ya fuiste a juicio oral no te van a dictar la preventiva si ya están por resolverlo. Bien, por eso se dice, de parte de la oposición cuestionan a un par de los jueces, cuestionan esto de que vuelvan a sus juzgados anteriores, porque supuestamente hay dos de ellos que están revisando dos causas de Cristina. ¿Es así? De Cristina Fernández. La verdad que a ver, ¿o no está claro? No, lo que se cuestiona es que, digo, a ver, la validez de todos los actos que ellos hayan realizado, no hay posibilidad de revisarlo. Digo, esto es como cuando hablaban de la reforma judicial, dicen, porque no le quieren sacar las causas de los jueces que la tienen y pasársela a otro. No, esas cosas no son ciertas. No van a cambiar de juzgado las causas, sí, porque de hecho, por ejemplo, cuando era lo de la reforma, lo que estaba claro que los juzgados nuevos reciben las causas nuevas, y las que están en trámite siguen tramitando donde están. Digo, en ese sentido hay cosas que son claramente como, bueno, para generar digamos, cosas en el público, pero es como, al final termina siendo como lo de Aníbal Fernández, que lo habían acusado de ser la morsa de la efedrina, y al final resulta que la morsa de la efedrina era otro. Claro, totalmente. Ahora, preguntarle cuántos se quedaron con que la morsa es Aníbal Fernández. Muchos. Bueno, eso hace también lo que son las operaciones de prensa. La pregunta ¿qué va a pasar con estos jueces? Porque tengo entendido que interviene la Corte Suprema, o que se hace un pedido de per saltum. Claro, la Corte habilitó el per saltum, ¿sí? Vos fíjate, la Corte no habilita nunca el per saltum, salvo cuando tocan a la corpo. Claro. El per saltum es el salto de instancia, ¿sí? Está en latín, pero es simplemente eso. La Corte, ¿cuál sería el procedimiento ordinario? ¿Sí? Si bien para llegar a la Corte tiene que ser un recurso extraordinario. Vos tendrías en la primera instancia, sí, que es el juzgado. Después vas a la Cámara, y si vos tuvieras un caso federal o algo de mucha trascendencia social y demás, podés ir con un recurso extraordinario ante la Corte y habilitar esa tercera instancia, ¿sí? Y si venís de un juzgado del interior, fuiste a la Corte Provincial y sería una cuarta instancia si habilitas el recurso extraordinario. Acá lo que sucede es que la Corte dice, bueno, esto es tan importante que lo tenemos que resolver nosotros ya. ¿Sí? En castellano es eso. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a seguir en su lugar? Bueno, por lo pronto dictó una medida cautelar y los restituyó a sus cargos de camarista, o sea, donde los puso el gobierno anterior. Exacto. Claro. Y la verdad que esto, como yo dudo mucho, igual con la Corte nunca se sabe, pero si ya los restituyeron a ese lugar, yo dudo mucho que vayan cuando tengan que resolver el fondo de la cuestión, que vayan a tomar una decisión muy distinta. Bien, clarísimo. Igual te digo, yo honestamente, que runfla la justicia, que runfla, por Dios.
Por el amor de Dios, que nadie me escuche, voy a tener problemas, pero honestamente, ay Dios, siempre atendieron los poderes de turno, no existe la justicia independiente, siempre está pero el interés. ¿Sabés qué es lo que me parece más grave, Diego? Vos fíjate, a ver, en muchísimas cuestiones que por ahí hubiera ameritado, la Corte nunca habilitó el persaltum. Claro. Solo lo habilita cuando tocan a los jueces. Y es justamente todo lo contrario. O sea, ¿por qué no habilitó el persaltum para los jubilados alguna vez en la vida? Claro. Sí, que hubiera sido bárbaro, porque además, ¿sabes qué? Los jubilados mientras estén en el juicio se mueren, hermano. Totalmente. ¿Sí? No tienen el mismo tiempo que todos los demás para estar esperando esta justicia que va montada en tortuga que tenemos acá en Argentina. Gran verdad, Juan, gran verdad, indigna un poco. Por eso yo te digo, yo veo colegas que están en esta lucha y que operan, particularmente uno a la noche, que me cae bárbaro igual, no, yo no juzgo la ideología de mis colegas, pero diciendo cómo se meten en guerras que no son de uno, ¿no? Y cómo instalan los temas y cómo nos hacen importar. A mí la vida de estos 3 jueces me chupa un huevo, honestamente. Sí, a mí, Diego Moranzoni. Querido Juan, ¿cómo está el clima afuera? Pues veo acá por las ventanas de la radio Puerto Madero que hay un viento bárbaro. Y sí, te digo que acá en casa sopla también, ¿eh? ¿Qué barrio? ¿De qué barrio sos, Juan Pablo de Vélez? No seas puchón. Barrio, no me digas dirección, barrio, sos de capital, provincia. De capital. Ah, bueno, bien, bueno, por eso. Yo estoy en Palermo hoy hacía fresco a la mañana, estaba fresquelli. Bien, @Juan Pablo de Vélez, gracias, muy interesante esto, no se sabe qué va a pasar, yo no creo que la Argentina tenga una justicia independiente nunca en la historia. ¿Coincidís? Y a ver, yo aspiro a que algún día tengamos algo distinto, pero ¿sabés cuál es el problema? Mira, si vos tenés un consejo de la magistratura donde la mayoría la pueden conformar desde la política, claro, olvídate, nunca vas a lograr una justicia que por lo menos sienta la tranquilidad de poder actuar de manera independiente. Muy clarito. Si vos tenés más integrantes técnicos, como serían los abogados, los académicos, y si querés hasta ponemos los jueces, porque todos tenemos ideología, claro, pero bueno, claro. Ahora, si la mayoría la conforma prácticamente la política y 2 más, bueno, ya está. Entonces siempre el gobierno de turno va a tener la mayoría del Consejo de la Magistratura. Así no camina. Si vos lo equilibrás en la primera composición del Consejo, si bien eran un montón, estaba mucho más equilibrado, había más abogados, había más académicos y creo que también había más jueces de los que hay hoy. Fueron todos lo que se recortó, entonces la política, que era más o menos la mitad y los demás eran la otra mitad, ya de la política o sea, la mitad la conformás ya con los que entran del partido que ganó. Es imposible. Entonces ya está. No, es imposible. Gracias, Juan, la verdad muy clarito. Un poco me bajonea, por eso es un tema que me cuesta, porque siento bueno, si querés hablamos de la consigna de Rezano. ¿Te gusta la consigna? No sé, es polémica, no te quiero meter en ese berenjenal. No, pero me bajonea, pero está bien charlarlo. Pero ¿sabes qué me bajonea? Que no tiene solución. Porque yo escucho en la política, no, la justicia independiente, todo mentira. Porque hacen después... Sí tiene, pero no tiene más Federico Delgado. Bueno, está bien. Uno solo. Está bien, por eso, bueno, pero son muy pocos. Pero vos fíjate, es un tipo al que todos en un punto le temen, porque si se quiere, el tipo es predecible. Fíjate, por ejemplo, lo que pasó con la denuncia que era contra Juan Acosta. ¿Qué dijo Delgado? Que tiene derecho constitucional de ir a peticionar a las autoridades, entonces es un tipo que en realidad es totalmente previsible, porque prioriza la institucionalidad y la ley sobre todo. Por su ideología incluso. Sí, claro, por eso. Entonces, por eso digo, para que sea, la justicia está compuesta por personas. Necesitas mucho más tipos como ese, mujeres como ese. Bien.
Sí. Bien. Gracias, Juan, querido, un placer. Buen fin de semana. Disfruta con la familia. Abrazo. Juan Pablo Godoy Vélez.